Un saludo queridos amigos. Bien, vamos a hacer hoy día el estudio de los nervios y los vasos de la cara. Para empezar, vamos a comenzar viendo que la cara está inervado por el nervio trigémino, pero sin embargo, la parte posterior de la cabeza está inervado por los nervios cervicales. Recordemos siempre que esto estamos hablando de la inervación sensitiva, o sea, quiere decir el tacto, la presión, la vibración, las sensaciones termoanalgésicas, los cambios de temperatura, vibración, todas cosas que tenemos nosotros con el sentido del tacto, vamos a hablar en este momento. Entonces, todo lo que es esa parte sensitiva de la parte anterior de la cara está dado por el trigémino y la parte posterior está dado por los nervios cervicales. Vamos a comenzar a hablar de los nervios cervicales de la parte posterior. Primero que nada, esta parte más posterior y superior de la cabeza está inervado por el nervio occipital menor, que es rama del nervio, perdón, por el nervio occipital mayor, que es rama del nervio de C2. Luego tenemos la porción de la nuca, que está inervado por el tercer occipital, que es rama de C3. Y tenemos esta parte superior a la oreja, superior y posterior a la oreja, que va a estar inervado por el nervio, en este caso, occipital menor, rama de C2 y C3. Parte inferior de la oreja, en este caso, y la parte inferior de la mandíbula está inervado por el nervio, en este caso, auricular mayor, que también es rama de C2 y C3. Y tenemos la parte de la cara lateral, en este caso, de la parte inferior de la mandíbula y la parte superior de la región cervical, que está inervado por el nervio cervical transverso, que también es rama de C2 y C3. Entonces, recordando, esta parte es el nervio occipital mayor. Esta parte del nervio tercer occipital. Esta parte posterior y superior a la oreja, en este caso occipital menor, rama de C2, C3. Esta parte de acá tenemos al nervio auricular mayor, rama de C2 y C3. Y esta parte inferior de la mandíbula y superior del cuello, el cervical transverso, que también es rama de C2 y C3. Entonces, esa es la inervación que tenemos nosotros con respecto a la parte posterior de la cabeza. Ahora sí, vamos a comenzar a hablar del nervio sensitivo más importante de la cara, que sería el nervio trigémino. Este nervio trigémino es un nervio sensitivo, pero también es un nervio motor. Cuando nosotros recordamos, el trigémino tiene dos núcleos, el núcleo sensitivo principal, que va a dar sus ramas al nervio oftálmico, al nervio maxilar y al nervio mandibular. Sin embargo, el nervio motor, el núcleo motor, va a unirse al nervio mandibular y por eso es que la rama mandibular del trigémino tiene un componente sensitivo y un componente motor. Sin embargo, la rama oftálmica y la rama maxilar del trigémino son enteramente sensitivos. Entonces aquí podemos ver, este es el ramo oftálmico que pasa por la fisura orbitaria superior, pero antes de pasar se divide en sus tres ramas que vamos a ir conociendo. Este es el nervio maxilar que pasa por el foramen redondo mayor y este es el nervio mandibular que pasa por el foramen oval. ¿No ve? El único que es motor y sensitivo es el nervio mandibular. La rama oftálmica y la rama maxilar son sensitivos puros. Entonces vamos viendo al nervio oftálmico. Este nervio oftálmico va a tener tres ramas, la rama frontal, la rama nasociliar y la rama lacrimal, de los cuales en este caso esta rama frontal, ya que vamos a ver nosotros, va a terminar como el nervio principalmente supratroquear y supraorbitario. Esas van a ser sus ramas del nervio frontal. Ahora, el nervio lacrimal va a terminar inervando lo que es la glándula lacrimal. No tiene ninguna otra rama. ¿Ve? El más interesante de estos es el nervio nasociliar. El nervio nasociliar va a terminar con un ramo etmoidal anterior, etmoidal posterior, siendo que el etmoidal anterior también se divide en el nervio nasal externo y el nervio nasal interno, ¿ya? Siendo el nasal externo la rama terminal del nervio nasociliar. Además, también recordemos que también van a dar la rama etmoidal posterior y la rama infratroquear.
Ahora, este nervio nasociliar también va a contribuir con ramos comunicantes para el ganglio ciliar y posteriormente va a inervar a través de los ganglios ciliares cortos todo lo que va a ser el globo ocular. Además, también el nervio nasociliar va a aportar fibras a través de los ganglios ciliares, a través de los nervios ciliares largos, a todo lo que va a ser la córnea del globo ocular. Entonces, el ojo recibe inervación sensitiva del nervio trigémino a través de su ramo oftálmico y su ramo posteriormente el nasociliar, que van a emitir los ramos ciliares cortos y ciliares largos. Cuando nosotros vemos el nervio frontal va a tener dos ramas. La rama supraorbitaria que va a inervar lo que es la piel de la frente, va a inervar también parte del párpado superior, parte de la parte superior de la nariz y el nervio supratropial que va a inervar también lo que es la piel de la frente. Este nervio nasociliar, hemos dicho nosotros, va a brindar lo que son sus ramos etmoidales anteriores, etmoidales posteriores, los ciliares, pero algo que hay que ver muy en cuenta en este caso es que la rama que va a emitir, en este caso del trigémino al ganglio ciliar, es un ramo sensitivo. Y este ganglio ciliar va a recibir fibras parasimpáticas a través del nervio oculomotor, que va a brindar inervación parasimpática para el reflejo de acomodación del ojo. También va a recibir inervación simpática a través del plexo carotídeo. Entonces, este ganglio ciliar recibe inervación sensitiva del nervio oftálmico a través del naso ciliar, recibe inervación parasimpática del nervio oculomotor y recibe inervación simpática a través, en este caso, del plexo carotídeo, lo que va a generar para nosotros el famoso reflejo de acomodación. ¿Qué quiere decir esto? Va a generar midriasis, en este caso, para la vista de lejos, las pupilas se dilatan, y va a generar en este caso la miosis, en este caso para la vista de cerca. Miren, ahí podemos ver midriasis para la vista de lejos, dilatación de las pupilas. Esto es a través del sistema nervioso simpático, la vista de lejos. ¿Quién va a actuar acá? En este caso, el plexo carotídeo. Y la miosis, que es la contracción de las fibras radiales internas, circulares internas, perdón, va a generarse en este caso por un efecto parasimpático para la vista de cerca. ¿Quién inerva parasimpáticamente entonces a esto? Lo va a hacer el nervio oculomotor. Entonces el oculomotor brinda inervación parasimpática y el plexo carotídeo inervación simpática. Lo parasimpático genera miosis y lo simpático genera midriasis. Acá podemos recordar nuevamente el nervio oftálmico, usamos una ciliar, aporta fibras sensitivas a la córnea. El nervio oculomotor brinda inervación parasimpática y el nervio plexo carotídeo va a inervar inervación simpática. Todo esto, por ejemplo, es importante, por ejemplo, para el reflejo corneal, para valorar en este caso el nervio trigémino, ya que podemos tocar la córnea y va a generar una respuesta sensitiva, en este caso, para la respuesta del nervio facial. El nervio lagrimal va a recibir fibras también parasimpáticas y simpáticas, principalmente igual del plexo carotídeo, que va a ser la inervación simpática, y del nervio facial, inervación parasimpática. La inervación parasimpática va a venir a través del nervio petroso mayor, que va a salir del facial, y la inervación simpática va a venir del nervio petroso profundo. Cuando el nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo se unan, va a formar el nervio del conducto pterigoideo, que lo podemos ver acá. Miren. Entonces, acá podemos ver, perdón. Entonces vemos acá al nervio petroso mayor y al nervio petroso profundo se uniéndose, formando el nervio del conducto pterigoideo. Estos van a ir al ganglio pterigopalatino para pasarse posteriormente al nervio maxilar, del maxilar al nervio cigomático, del cigomático al cigomático facial, y a través de un ramo comunicante va a unirse al nervio lagrimal, aportando fibras simpáticas y parasimpáticas a la glándula lagrimal. Bien, entonces, en resumen, el nervio oftálmico tiene un ramo frontal, nasociliar y lacrimal. El ramo frontal inerva la piel de la frente, la nariz, los párpados. El ramo nasociliar inerva principalmente el ojo, que va a ser el reflejo corneal.
Inerva también los senos paranasales, frontal, esfenoidal y etmoidal. Y la glándula lacrimal inerva la glándula lagrimal. Entonces, como les dije, el reflejo corneal se debe en este caso a la inervación del naso ciliar, va a ir por el nervio oftálmico al nervio trigémino y esto va a generar una respuesta, una comunicación con el nervio facial que va a generar la contracción del orbicular de los ojos. Entonces, ahí decimos nosotros que está correcto el reflejo corneal. Vamos a ver ahora al nervio maxilar. El nervio maxilar va a tener cuatro partes: una rama intracraneana, una porción pterigoidea, una porción orbitaria y una porción maxilar o canina. ¿Ya? Este nervio maxilar va a tener diversos ramos. Primero que nada, el ramo cigomático. Este ramo cigomático que se va a dividir en nervio cigomático facial y cigomático temporal. Tenemos también en este caso el nervio infraorbitario, que también se va a dividir en el nervio alveolar inferior. ¿Ya? Y también tenemos los nervios del ganglio pterigopalatino, que son los nervios nasales, los nervios palatinos, los nervios faringios y los nervios orbitarios. Estos nervios, por ejemplo, vamos a ver acá, de este ganglio pterigopalatino va a salir un ramo faringio, un ramo nasal, un ramo palatino, ¿okay? Los que van a inervar en este caso y van a derivar del ganglio pterigopalatino. Acá, por ejemplo, recordando esto, vemos acá al nervio facial que aporta el nervio petroso mayor. Aquí vemos al plexo carotidio que aporta el nervio petroso profundo. La unión del nervio petroso mayor y nervio petroso profundo forma el nervio del conducto pterigoideo, que va a inervar en este caso al ganglio pterigopalatino. Y de ahí, como recordemos, hemos dicho que va a pasarse al maxilar, al cigomático temporal, y por el ramo comunicante del nervio lagrimal va a inervar la glándula lacrimal, dando inervación parasimpática y simpática a la glándula lagrimal. Entonces, tenemos el nervio cigomático que dijimos que inerva la región de la sien, el pómulo, la parte lateral del párpado inferior, el infraorbitario que va a inervar principalmente el párpado inferior, de la nariz, el labio superior, la región de la mejilla. Los nervios alveolares superiores que van a inervar los dientes principalmente y la mucosa del seno maxilar. Y los ramos pterigoideos, que hemos dicho que existe el nervio nasal, que inerva la mucosa nasal, los cornetes nasales, el techo de la cavidad nasal. Los nervios palatinos, por ejemplo, que van principalmente a inervar lo que es la mucosa del paladar duro. Y los nervios faringios que van a inervar la parte superior de la faringe y el área periorbitaria. Entonces, esos son los ramos que van a tener del nervio maxilar. Finalmente vamos a ver ahora nosotros al nervio mandibular. El nervio mandibular es el más grueso de los tres nervios. Va a tener un componente principalmente con tres partes: el tronco, el ramo anterior y el ramo posterior. Cuando nosotros vemos esto, miren, vamos a ver del tronco van a ser primero que nada el nervio ramo meningio que va a inervar la meninge craneal y va a retornar por el foramen espinoso. Y vamos a tener al nervio para el músculo pterigoideo medial. Entonces, estos son los dos ramos iniciales del tronco del nervio mandibular: el ramo meningio y el ramo para el nervio pterigoideo medial. Luego, el tronco anterior es el más fácil de todos para recordarnos. Recordemos a los músculos de la masticación. Entonces, va a tener ramos temporales profundos, anterior y posterior. Va a tener el ramo maceterino, el ramo para el músculo pterigoideo lateral y finalmente un ramo sensitivo para, en este caso, que va a ser el nervio bucal, que va a inervar la piel de la mejilla. Cuando vemos nosotros al ramo posterior, el ramo posterior va a tener un nervio primeramente auriculotemporal que va a inervar la piel de la parte de la oreja y también la cara anterior de la mandíbula, inervando también a la glándula parótida. Y vamos a tener sus dos ramos principales que serían el nervio lingual, que es un nervio sensitivo especial, donde también va a contribuir a la inervación de los 2/3 anteriores de la lengua y las glándulas submandibular y sublingual. Y finalmente tenemos al nervio alveolar inferior, que va a inervar la arcada dentaria inferior, aunque también va a tener ramos motores. ¿Para qué? Para el vientre posterior, para el vientre anterior, perdón,
del músculo digástrico y para el músculo mioidoideo. ¿Ya? Entonces, en este gráfico podemos ver, por ejemplo, como les dije, la alveolar inferior tiene ramo para el vientre anterior del digástrico, para el mioidoideo y para sensitivo para todo lo que son los dientes. Entonces, podemos llegar a ver todas las ramas del nervio trigémino, en este caso, y del nervio mandibular. Algo muy importante del nervio mandibular es que tiene dos ganglios. Primero que nada, el ganglio óptico, que se encuentra justo en el tronco de la mandíbula. Este ganglio óptico va a recibir inervación parasimpática a través del nervio petroso menor del nervio glosofaringio y va a aprovechar en este caso el nervio auriculotemporal para inervar a la glándula parótida. La glándula parótida también va a recibir inervación simpática que va a provenir del plexo carotidio. Entonces, la inervación simpática de la parótida es del plexo carotidio y la inervación parasimpática va a provenir en este caso a través del nervio petroso menor del glosofaringio. El otro que hemos dicho que es muy importante es el ganglio submandibular que se encuentra pegado al nervio lingual. Este ganglio submandibular va a recibir inervación parasimpática del nervio facial a través del nervio de la cuerda del tímpano, que lo vemos por acá. Miren, ahí está. Este es el nervio facial y va a emitir un ramo que va a ser el nervio de la cuerda del tímpano, que va a aportar con fibras parasimpáticas al ganglio submandibular para inervar a la glándula submandibular y sublingual. Asimismo, también estas glándulas van a recibir inervación simpática a través del plexo carotídeo. Bien, ahora nos toca ver al ramo motor. El componente motor, en este caso de la cara, está inervado por el nervio facial. Este nervio facial tiene tres componentes. Tiene una parte motora que va a inervar los músculos de la expresión facial. Tiene un componente también sensitivo especial que va a inervar lo que es los dos tercios anteriores de la lengua. Y tiene un ramo parasimpático que va a inervar entonces a la glándula submandibular y sublingual. Este nervio facial va a tener, primero que nada, cuando vemos tres porciones, una porción laberíntica que se va a encontrar justo dentro de, hoy en este caso, del conducto auditivo interno, una porción timpánica que se va a encontrar justo por encima del techo de la cavidad timpánica, y una porción petrosa, en este caso, que se va a encontrar entre la apófisis mastoides y estioides, en la porción, en este caso, mastoidea del hueso temporal. Y van a tener ramos intracraneales y extracraneales. Como vemos nosotros, miren, los ramos intracraneales van a ser, primero que nada, el nervio petroso mayor. El nervio petroso mayor que va a inervar parasimpáticamente a la glándula lagrimal. Luego, en la porción timpánica va a emitir un ramo para el músculo estribo, ya que es un ramo motor. Y finalmente, en la porción mastoidea va a emitir un ramo que va a ser el nervio de la cuerda del tímpano, que va a ir al nervio lingual para inervar, en este caso, a la glándula submandibular y sublingual, para inervar parasimpáticamente a la glándula submandibular y sublingual, además de también emitir ramo sensitivo especial para los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces, los ramos intracraneales son el nervio petroso mayor, el nervio del músculo estapedio y el nervio, en este caso, para la cuerda del tímpano. Esos son sus tres ramos intracraneales. Los ramos extracraneales, antes de entrar a la glándula parótida, van a ser tres. El nervio auricular posterior, que va a inervar el vientre occipital, el occipito frontal. Tenemos también al nervio para el vientre posterior del músculo digástrico y el ramo, en este caso motor, para el músculo estiloioideo. Y finalmente, cuando va a entrar a la glándula parótida, va a emitir sus cinco ramos. El ramo temporal, el ramo cigomático, el ramo infraorbitario, el ramo bucal, el ramo mandibular o marginal de la mandíbula y el ramo cervical, que se van a encontrar entonces dentro de la parótida. Sus ramos terminales. Entonces tiene ramos intracraneales y ramos extracraneales. Los ramos intracraneales, recordemos que son el petroso mayor, el del músculo estapedio y el nervio de la cuerda del tímpano. Los ramos extracraneales son, antes de entrar a la parótida, el nervio auricular posterior,
y dos ramos motores para el músculo digástrico y estiloioideo. Y dentro de la glándula parótida tenemos en este caso los 5 ramos que ya habíamos visto. En este caso, el nervio temporal, el nervio cigomático, el nervio bucal, el nervio mandibular y el nervio cervical. Entonces, en resumen, el nervio facial tiene 3 componentes: motor de los músculos de la expresión facial, más la inervación del vientre posterior del digástrico y el músculo mioideo y el músculo estiloioideo, sensitivo principalmente de los 2 tercios anteriores de la lengua a través de la cuerda del tímpano, y parasimpático para la glándula lagrimal a través del petroso mayor, y para los glándulas submandibular y sublingual a través del nervio de la cuerda del tímpano. Entonces, ese sería el resumen, en este caso, del nervio facial. Aquí vemos, por ejemplo, este es el nervio de la cuerda del tímpano, que recordemos que sale del facial para inervar, en este caso, al ganglio submandibular. Y este sería el nervio petroso mayor, que va a ir, en este caso, al ganglio pterigopalatino. Bien. La irrigación de la cara va a depender de la arteria carótida. Recordemos que la carótida común derecha nace del tronco brachiocefálico y la carótida izquierda común va a nacer directamente del arco aórtico. Cuando nosotros vemos a la carótida, se va a partir posteriormente de la carótida común en carótida interna y en carótida externa. Y la carótida externa va a tener 8 ramas. A veces para un mnemotécnico, para no olvidarse, podemos utilizar en este caso mnemotécnico, aún me falta tiempo, lo que nos va a permitir a nosotros acordarnos de aún auricular posterior, maxilar, facial y faringe ascendente, lingual, tiempo de temporal superficial y tiroidea superior y o de occipital. Y así nos acordamos nosotros las 8 ramas que tiene la arteria carótida externa. Además, también hay que recordar que las ramas terminales de la carótida externa van a ser la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. ¿Ya? Entonces, esas son las 2 ramas terminales de la arteria carótida externa. La arteria facial, que es la arteria que va a llegar a la cara, es una arteria serpenteante que va a dar sus ramas labial superior, labial inferior primero, labial superior después, nasal lateral, y va a terminar como arteria angular. A su vez, la arteria, miren por acá, la carótida externa, seguimos, vamos por la temporal superficial, y esta temporal superficial, miren, va a dar a la arteria facial transversa, que se va, en este caso, anastamosar con la arteria facial, que es rama de la carótida externa. Entonces, nunca tenemos que confundirnos que la arteria facial transversa es rama de la arteria temporal superficial. Acá también podemos ver, miren, esta es la arteria facial con su rama labial inferior, labial superior, nasal lateral y angular. Y aquí vemos, miren, las 2 ramas terminales de la carótida externa, como la arteria maxilar y la temporal superficial. Y la temporal superficial va a dar a la rama facial transversa, que es anastomosa con la arteria facial. A su vez, también la arteria temporal superficial va a dar a la rama frontal y la rama parietal, que van a terminar también irrigando lo que es parte de la carota craneana. La piel cabelluda, por ejemplo, va a recibir también ramas de la arteria oftálmica, que va a dar a ramas supratroqueal y supraorbitaria, que va a irrigar principalmente la región de la frente. La arteria frontal y la arteria parietal son ramas de la arteria temporal superficial. La auricular posterior, recordemos que es rama directa de la arteria facial. Y la arteria occipital también es una rama de la arteria facial. ¿Ve? Recordemos, de la arteria carótida externa. La arteria carótida externa, recordemos que tiene 8 ramas. La arteria auricular posterior, la arteria maxilar, ¿no ve? La arteria faringe ascendente, la arteria facial, la arteria lingual, la arteria tiroidea superior, la arteria temporal superficial y la arteria occipital. ¿No ve? Con el mnemotécnico aún me falta tiempo. ¿No ve? Entonces, eso también está indicando lo que es la carota craneana. Cuando vemos el drenaje venoso, igual va a seguir en sentido contrario. La vena facial va a drenar a la vena angular, a la vena nasal lateral, a la vena labial superior, a la vena labial inferior. ¿Ya? Y esta vena facial se va a unir en este caso con el ramo anterior de la vena retromandibular, drenando así a la vena yugular interna.
Recordemos, primero que nada, el origen de la vena retromandibular. La vena retromandibular se va a formar por la unión de la vena temporal superficial con la vena maxilar. La unión de la vena temporal superficial con maxilar va a dar origen a la vena retromandibular. ¿Ve? Esta vena retromandibular tiene dos ramas. El ramo anterior se une a la vena facial y drenan a la vena yugular interna. Y el ramo posterior se va a unir a la vena auricular posterior y van a dar el origen de la vena yugular externa. Entonces, ¿cuál es el origen de la yugular externa? Es la unión de la vena auricular posterior con el ramo posterior de la vena retromandibular. Bien, queridos amigos, hemos hecho entonces un repaso a toda la irrigación del drenaje venoso, a todo un repaso también a lo que es la inervación de la cara y la cabeza. ¿Ve? Si recordamos, por ejemplo, esta es la vena temporal superficial, la vena maxilar sería la vena retromandibular, su ramo anterior uniéndose con la vena facial a la aguda interna y con la auricular posterior, el ramo posterior para formar la vena yugular externa. Bien, espero que este repaso haya sido de su agrado y nos estamos viendo hasta en otra oportunidad. Muchas gracias.